¿Te acuerdas cuáles eran las unidades del ácido nucleico, del ADN? Los nucleótidos, ¿no? ¿Recuerdas también qué tipos de moléculas formaban parte de un nucleótido? Sí, una base nitrogenada. Base nitrogenada. Un grupo fosfato. Un grupo fosfato Y y la una pentosa, ¿no? ¿Y esa pentosa de qué tipo era? Desoxirribosa. ¿Te acuerdas cómo se llama el enlace que se encuentra entre la pentosa y la base nitrogenada? No, No. menos. Beta N glucosílico. Beta N glucosídico. ¿Te acuerdas por qué era beta? ¿Dónde se encontraba el grupo? OH. O debería acá ser OH. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Ok? Si es alfa, hacia abajo. Beta, hacia arriba. Beta N. ¿N por qué? Por el grupo amino, que forma parte de ¿quién? De la base nitrogenada. Nitrogenada, ¿ok? Porque tiene nitrógeno. El grupo amino, ¿ok? Entonces, pero entre la pentosa y el ácido fosfórico había un tipo de enlace. ¿Cómo se llamaba eso? Fosfoéster. Muy bien. Eso conformaba un nucleótido, ¿ok? Si tú unes varios nucleótidos, ¿a través de qué enlace es? Fosfodiéster. Eso no tienes que olvidar, ¿ok? Entonces, dentro del nucleótido, que está conformado por la pentosa, la base nitrogenada y el ácido fosfórico, hay dos tipos de enlace. El beta-N glucosídico entre la pentosa y la base nitrogenada, y el fosfoéster entre la pentosa y el ácido fosfórico, que es quien le da la carga negativa al ADN. ¿Ok? Entonces, luego, ese ADN está conformado por dos cadenas, ¿sí o no? ¿En qué sentido son? Antiparalelos. De 5 a 3' y de 3' a 5'. ¿Por qué era 3' y por qué era 5'? ¿Por qué era 3 y por qué era 5? 5'. En el quinto carbono, ¿qué encontrabas? Un grupo fosfato, muy bien. ¿Y por qué 3'? En el carbono 3, ¿qué encuentras? ¿Un grupo? Oxidrilo. ¿Ok? 5' y 3'. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa? El grupo OH. La presencia de OH o la ausencia de nitrógeno. ¿En qué carbono de la pentosa? No. En el carbono 2. Ahí vamos a encontrar la diferencia. Un grupo OH en el caso de la ribosa y solamente un oxígeno en el caso de la ribosa. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, hay que recordar un poco eso. Ahora, cada vez que se tenía que dar un proceso de división celular, tenía que darse una repartición del material genético, de este ADN. ¿Ok? ¿Cómo se llama el proceso en el cual había que duplicar el ADN para luego poder transmitirlo? Una replicación. ¿Duplicación o replicación? Da lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Ahora, ¿qué más podemos preguntar? A ver. Hace mucho. ¿Ya? Bueno, el proceso de replicación del ADN como tal. Esa es la primera etapa. ¿Te acuerdas cómo se llama cómo es el dogma central de la biología? Primero será ADN. ¿Qué formas? ARN. ¿El proceso? ¿Traducción? ¿Cómo? Transcripción. ¿Ya? Transcripción. Y eso es lo que tenemos que ver hoy. Una cosa es la replicación del ADN, que tienes que duplicar el material genético para poder transmitirlo a otras células, a otra generación. Y otro proceso es la replicación, que es el paso del ADN hacia el ARN. Y una vez que tienes ARN, va a tener que ser expresado en forma de una proteína. ¿Y cómo se llama ese paso? Traducción. Entonces, eso tienes que recordar. Una cosa es transcripción, otra cosa es traducción. Y otro es replicación del ADN. Tú sabes que en la replicación del ADN existen algunas enzimas que habíamos mencionado que están implicadas en el proceso de replicación. Por ejemplo, una helicasa, claro.
topoisomerasa, claro. Pero uno más importante todavía, ADN polimerasa. la ADN polimerasa. Sin ella no puedes hacer nada, no puedes replicar, ¿no? Ahora, ¿pueden haber errores de replicación? ¿Quién comete esos errores? La ADN polimerasa. ¿Y cómo lo corriges? Hay varios métodos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sistema NER, por ejemplo, escisión de nucleótidos. VER, ¿qué vendría a ser VER? Escisión de bases. Y cuando hay un mal apareamiento de nucleótidos de base nitrogenadas, un mal apareamiento, ¿qué sistema de reparación tiene que activarse? MMR, mismatch repair, que es el sistema de reparación cuando hay un mal apareamiento. Y ese sistema de reparación está relacionado, alteraciones en ese sistema de reparación está relacionado con un cáncer, ¿te acuerdas? Sí, el síndrome Cáncer de colon, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Hereditario o esporádico? hereditario. Y de los hereditarios había dos tipos, o varios, pero uno de ellos está relacionado con este sistema MMR. ¿Qué tipo de cáncer? O síndrome. De Lynch. Síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no polipósico. ¿Ok? Entonces ahí tienes otro sistema de reparación implicado. Ahora, estas alteraciones que se pueden dar en el proceso de replicación vendrían a ser en realidad mutaciones, ¿no? Habían varios tipos de mutaciones. Las mutaciones se dan, obviamente, que pueden ser puntuales de un solo nucleótido, ¿no? Y que pueden ser dentro de en un solo nucleótido, ¿ya? Y que, ¿tú recuerdas cómo se llama un triplete? Codón. Codón. ¿Y ese codón qué codifica? Un aminoácido. Un aminoácido, ¿ok? Si ese triplete, ¿no?, se ve alterado, puede generar un cambio de aminoácido o puede que tampoco cambie el aminoácido. ¿Cuándo no cambiaba el aminoácido con mayor probabilidad? Cuando es en el último nucleótido, en el tercer nucleótido del triplete, ¿ok?, es probable que no cambie. En algunos casos sí, pero la mayoría de veces no. ¿Ok? No hemos hablado bien de eso, sobre el código genético, en realidad no forma parte del tema, pero está relacionado con el código genético, ¿ya? Entonces hay una combinación de nucleótidos que generan un aminoácido en particular, pero es que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Nosotros nos tenemos que basar solamente en ADN y ARN, ¿ok?, en ácido nucleico. Entonces mutaciones, por ejemplo, en el último nucleótido del codón pueden que no cambie el aminoácido, entonces no es tan grave. Pero si tienes una mutación en el segundo nucleótido, puede cambiar el aminoácido, es más probable que cambie el aminoácido. Algunos de esos cambios en aminoácido no generan ningún daño. ¿Ya? Sí, cambia el aminoácido, la estructura de la proteína ha cambiado, pero puede que no sea causal de enfermedad. ¿Okay? Pero cuando la mutación, la alteración se da en el primer nucleótido de un triplete, de un codón, es más probable, ¿no?, que sí genere una alteración, algo dañino, una causa de enfermedad, un codón de parada. Ese es el ejemplo que habíamos mostrado, ¿no? Un codón de parada. Entonces, son tipos. Si le hacen el primer nucleótido es más grave, si es que la mutación se da en el último nucleótido del triplete. ¿Ok? Entonces, eso también, esa consideración tiene que tenerlo siempre en cuenta, ¿ya? Entonces, habíamos visto entonces también mutaciones. ¿Y qué más vimos? Mutaciones, sistema de reparación, básicamente eso creo que hemos visto. No recuerdo mucho, no tengo ahora las diapositivas. Pero lo que vamos a ver hoy, esperemos, es un poco sobre el proceso de transcripción, la formación de ARN a partir del ADN. Ya está. Un segundo. Espero que no haya mucho tiempo, que no tarde mucho tiempo porque es un poco larga la clase, ¿ya? A ver si recuerdo un poco de esto, de lo que había puesto en las diapositivas. Bueno, para comenzar, ¿qué enzima tú crees que estaría implicada en el proceso de transcripción? ¿Una ARN? ¿De qué?
un ARN polimerasa, ¿no? Eso es lo primero. ¿Ya? ¿Cuál es la función de una ARN polimerasa en todo caso? La incorporación de nucleótidos, ¿no? Pero nucleótidos obviamente del tipo riboso. Que tengan típicos del ARN. Y esos nucleótidos típicos del ARN están conformados por una base en particular. Hay una base nitrogenada específica del ARN. El uracilo, que es reemplazada, o que reemplaza a quién, a la timina que está presente en el ADN. Entonces eso tienes que recordar, ¿no? Las bases nitrogenadas, la diferencia entre ADN y ARN básicamente es que es una base nitrogenada. El uracilo está presente en el ARN y la timina en el ADN. ¿Okay? Ahora, ARN vendría a ser una copia del ADN. En realidad es eso, es una copia del ADN, pero una copia complementaria. Recuerda una cosa, el ADN tiene dos cadenas, ¿ok? Una de ellas va a servir de molde y la otra es la copia sobre la cual se está basando todo el proceso, ¿ya? Una de las cadenas es de 5 a 3' y la otra cadena del ADN es de 3 a 5'. Pero tienes que recordar también que el ARN es de una sola cadena. Y el sentido del ARN siempre va a ser de 5 a 3'. Siempre. Como lo veas. ¿Ya? Siempre va a ser de 5 a 3' el ARN. ¿Ok? Entonces, si es complementario, si el ARN es complementario, ¿ya? Y también va a ser antiparalelo, ¿no? Con respecto al ADN, ¿cuál crees que sea la cadena? El sentido que tiene esa cadena que sirve como molde para formar el ARN. Recuerda, ARN 5 a 3'. Es complementaria y antiparalela. La cadena de 3 a 5. Esa es la cadena molde del DNA, que sirve como tal, nombre como molde para la formación del ARN. La otra cadena se llama estabilizadora. ¿Ya? La de 5 a 3' del ADN se llama estabilizadora. En cambio la cadena de 3 a 5' del ADN es la cadena molde. Molde para la formación del ARN, el cual tiene un sentido de 5 a 3'. ¿Ok? Entonces eso tienes que recordarlo siempre. 5 a 3' del ARN, una sola cadena. Ahora, existen varios tipos de ARN. Tú conoces algunos. El mensajero, por ejemplo. El ribosomal. Y el último, el de transferencia. Son los tres principales, pero no son los únicos. Hay uno que es antes de todos ellos. El ARN heterogéneo nuclear. A partir del cual se dan unas modificaciones y van a ir formándose los demás diferentes tipos de ARN. Hay otros ARN mucho más pequeños. Se llaman microRNAs, que actualmente se ha demostrado que están implicados en procesos de regulación de la expresión de ciertos genes. ¿Ok? Entonces son pequeños RNAs, microRNAs, que se unen a otros RNAs y lo van a inhibir. ¿Ya? Lo inhiben, obviamente para que no se exprese en una proteína o para que sí se exprese, ¿no? En una mayor proporción el número de estas proteínas. ¿Ya? Entonces, tenemos tres tipos principales. ARN mensajero, que lleva toda la información genética, ¿ok? ¿No? La información genética está llevada en el RNA mensajero. Está también el RNA ribosomal, ¿no? Y está el RNA transferencia. Ahora, el ribosoma, ¿de qué está constituido? Dos unidades, bien. Una subunidad mayor y una subunidad menor. Pero en cada una de esas subunidades vamos a encontrar un tipo de RNA ribosomal. Dentro de cada uno de esos tipos de subunidades del ribosoma vamos a encontrar pequeños fragmentos de RNA ribosomal. ¿Ok? Entonces, la subunidad mayor tiene un RNA con un tamaño determinado. La subunidad menor también tiene otro RNA con otro tamaño determinado. Normalmente la subunidad menor tiene un RNA ribosomal tamaño 5S. ¿Ok? Así, 5S. Y en el caso del ARN de la subunidad mayor puede variar, 16S, 20S, ¿no?
Ese es el ARN que va a encontrarse dentro de cada una de las unidades. Ahora,